El malestar docente se explica en gran parte por las condiciones de trabajo de los docentes. Sin embargo, docentes que trabajan en condiciones similares muestran diferencias importantes en la manera en la que viven emocionalmente la profesión. ¿A qué se deben estas diferencias? Nuestra investigación ha observado que las historias que los docentes generan para explicar su práctica tienen un impacto significativo en su experiencia emocional. Es decir, dependiendo de cómo un docente se cuenta una determinada situación, este docente se sentirá de una manera u otra. Pero, ¿qué aspectos de estas historias sobre las situaciones de la práctica son importantes para el bienestar de los docentes? Para responder a esta pregunta, entrevistamos a 73 docentes de las etapas de infantil, primaria y secundaria y pasamos unos cuestionarios para medir cómo se sentían emocionalmente. En las historias que los docentes nos contaron sobre su práctica, identificamos la expresión de diferentes deseos y deberes. Cuando las historias expresaban que algún deseo o deber se cumplía, decíamos que había una congruencia. En cambio, cuando las historias expresaban que algún deseo o deber no se cumplía, decíamos que había una contradicción. En general, de acuerdo con nuestro estudio, cuantas más contradicciones hay en las historias de los docentes, peor es su experiencia emocional. En cambio, la experiencia emocional de los docentes es mejor cuantas más congruencias hay en sus historias. Identificamos algunos tipos concretos de contradicciones y congruencias que predicen la experiencia emocional de los docentes. Para explicarlo, pondremos un ejemplo. Supongamos que un docente tiene que hacer una determinada tarea con sus estudiantes. Las historias que predicen malestar docente son aquellas que cuentan que los otros, en este ejemplo los estudiantes, no quieren hacer esta tarea, no la pueden hacer o no la hacen, y que el mismo docente no quiere hacer esta tarea o no la hace. En cambio, las historias que predicen bienestar docente son aquellas que cuentan que los otros, en este caso los estudiantes, quieren hacer esta tarea, la pueden hacer o la saben hacer, y que el mismo docente hace esta tarea. Es importante subrayar que estas estructuras narrativas predicen la experiencia emocional de los docentes incluso cuando se controla el efecto de las condiciones de trabajo. Esto significa que aunque las condiciones de trabajo explican en gran medida la experiencia emocional de los docentes, una parte significativa de esta experiencia emocional tiene que ver con las historias que los docentes generan sobre su propia práctica. Estos resultados llevan a pensar que una posible estrategia para mejorar la experiencia emocional de los docentes puede ser la modificación y la renarración de sus historias de la práctica.